Vamos a hablar de esto que el otro día esto les resultó interesante a algunas personas que me preguntaron sobre el templo satánico de Lucien Graves, que no se llama Lucien Graves, por favor, Lucien de Lucifer y Graves de tumbas. Y yo contesté sin darme cuenta de que la mayoría de la gente que nos está haciendo el favor de vernos, que en este momento son 287, recomiéndenos más, tenemos que pasar de 300 ya siempre. Y den like, gente, como dice Roal Torres. La mayoría de la gente que me estaba viendo pues, no tenía idea de quién era el templo satánico, ni quién era Lucien Graves, ni nada por el estilo. Entonces me di cuenta que había cometido un error. Entonces vamos a hablar de esto. Miren, en primer lugar, el templo satánico que tiene esta página web no es satánico. Es decir, en el pasado ha habido movimientos o iglesias satánicas, recuerdo la de Anton LaVey en California, y recuerdo por supuesto alguien de quien hablamos ampliamente en este canal, que fue la Bestia 666, Aleister Crowley, que han tratado de hacer en serio, o más o menos en serio, satanismo. Por ejemplo, Anton LaVey era fundamentalmente pues, era una cuestión de libertad sexual y de libertad de ser un poco hereje. Eso era como funcionaba básicamente la iglesia satánica de Anton LaVey. Y además a él le gustaba disfrazarse de diablito. Pues en algunas fotos se ve francamente ridículo. Pero bueno, el caso es que no es este lugar no es así. Es una organización que se le ocurrió a este personaje que decíamos que se hace llamar Lucien Graves, que en realidad se llama Douglas Messner, que en 2012, junto con otro amigo, fundó el templo satánico. Esta organización utiliza imágenes satánicas, el pretexto satánico, para promover el igualitarismo, la justicia social y la separación de la Iglesia y el Estado, para hacer realidad la misión del templo satánico, que no es adorar a Satán, porque no tiene ninguna creencia sobrenatural, sino es estimular la benevolencia y la empatía entre todos los seres humanos, que suena bien poco satánico, pero el truco es, o la razón por la que lo hicieron fue para escandalizar a las buenas conciencias, sobre todo a las iglesias estadounidenses, y para desafiar los temas de la libertad religiosa. El templo satánico, es lo que nos dice además de Wikipedia directamente, ha utilizado la sátira, trucos teatrales, humor y acciones legales en sus campañas públicas con objeto de generar atención e invitar a la gente a reevaluar sus miedos y percepciones, además de resaltar la hipocresía religiosa y los ataques a la libertad religiosa. Y ahí es donde hace la mejor labor. A ver, los religionistas, además estimulados por una derecha evidentemente religionista, cada vez más hablan de la libertad religiosa y, por ejemplo, de los ataques a la familia. Si tú permites que dos personas del mismo sexo se casen, atacas a la familia. ¿Por qué? Tu familia nadie está obligándote a ti a casarte con no quieres, hombre. Nadie está obligándote a no hacer una familia. Nadie está haciendo nada en contra de la familia. Hostia, la familia es de las cosas más protegidas por las legislaciones en todo el mundo. La familia, la paternidad, nadie está atacando a la familia. Pero si tú dices que el hecho de permitir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es atacar a la familia, a muchas personas les das la idea de que alguien va a llegar a su casa y les va a decir, no, ustedes tienen un matrimonio muy bonito, pero tienen que separarse, porque Enriqueta se va a casar aquí con Sinforosa, que se la vengo a presentar, y tú, Obdulio, te vas a casar con Pancracio, que ¿a poco no es guapo? Y sus hijos, eso se los lleva el Estado. Eso, la tele rusa siempre dice que eso se los lleva el Estado. No hay ataques a la familia. Pero cuando se habla de atacar la libertad religiosa, generalmente lo que quieren decir los fanáticos es: permítanme a mí imponerle mis principios religiosos a quien no comparte mis creencias religiosas. Es decir, como mis principios religiosos rechazan la homosexualidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la libertad de la mujer, el aborto, la anticoncepción, y esos son mis principios, ustedes los tienen que seguir porque si no atacan mi libertad religiosa.
Evidentemente es inaceptable, no es cierto, es una falacia del tamaño del mundo. Tu libertad religiosa es igual que la mía. Tú puedes creer en estupideces y yo tengo la libertad de creer que crees estupideces. Pero ha sido el truco constante de la derecha religiosa, partiendo de las ocurrencias de Estados Unidos, que luego las retoman por igual los luteranos que los ortodoxos griegos y ortodoxos rusos y católicos europeos, usar el truco de la libertad religiosa. Entonces, por ejemplo, ahora que se ha devuelto a los estados el derecho a decidir si se permite o no los abortos para las mujeres que desean así, que desean que se les practique, que esto fue de alguna manera echar para atrás la determinación Roe versus Wade, si alguno de ustedes ha oído hablar de ella. Texas, por ejemplo, Texas emitió una ley según la cual prácticamente está prohibido abortar. Si una mujer fue violada y quiere abortar el producto de aquel horror que tuvo que vivir, pues tiene que irse a otro estado donde se lo permitan. Pero en Texas no se permite. Entonces, por ejemplo, el templo satánico creo que es el mejor ejemplo de su trabajo en favor de la verdadera libertad religiosa. Le ha exigido al estado de Texas que les permita a los miembros del templo satánico seguir haciendo, recibiendo, sometiéndose a abortos voluntarios porque es parte de su ritual religioso. Dado que se hicieron las prohibiciones generalizadas del aborto después de lo de Roe versus Wade, el TST, el templo satánico, dice que esta prohibición infringe el derecho de sus miembros a practicar su religión libremente y solicita que Texas reconozca los derechos religiosos de sus miembros. Esto lo hacía también la iglesia del monstruo volador de espagueti, cuando dice mi libertad religiosa es, yo uso un colador de espagueti como sombrero religioso. A ver, no es el más absurdo de los sombreros religiosos, ¿eh? Vean ustedes a los monjes tibetanos, vean ustedes estos sombreros antiguos de los judíos hasídicos, vean ustedes bueno, es que prácticamente todos los sombreros, las mitras de los papas llenas de joyas y de oro y demás, pues, francamente no son menos ridículas que un colador de espagueti. Y se ha conseguido que se permita a la gente que en sus fotografías oficiales aparezca con el colador de espagueti porque es un tocado religioso, no es un sombrero. Y son formas de demostrar, de exhibir el ridículo que es las afirmaciones y las solicitudes de libertad religiosa por parte de quienes quieren impedir tu libertad religiosa. Y en ese sentido creo que vale mucho la pena su trabajo, aunque creo que mientras escandalizan a unos, alejan a otros y las cosas podrían ir mejor.